La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, miembro del comité político y un hombre de una trayectoria de diferentes funciones en el Estado, secretario de Trabajo, en fin. Autor del código. Del Código de Trabajo. Código laboral, sí. El programa entero se nos iría con su currículum. Bueno, Buenos días. Buenos días. muy buenos días y muchísimas gracias por esta nueva invitación. Doctor, yo sé que está demasiado caliente, demasiado fresquecito el discurso del doctor Leonel Fernández. Es una lástima no haberlo escuchado anoche porque le hubiera dado tiempo a uno elaborar y estudiarlo en detalle, pero bueno, con lo que pudimos ver y lo que usted pudo ver, a lo mejor usted lo escuchó antes. Sí, claro que sí. Sus juicios acerca de los diferentes elementos que enumeró el doctor Fernández. Bueno, yo creo que ha sido un discurso excepcional, un discurso en que muestra claramente este crimen que se ha cometido contra la República Dominicana, el fraude, la estafa en que ha resultado este voto electrónico. Pero hay tres elementos que yo quisiera resaltar que son importantes. Como decía el doctor Fernández en su alocución, había dos formas de transmisión. La transmisión natural, que era a través de las máquinas de votación, cuando se conectaban al final, al cierre de la votación, y luego para casos excepcionales, pues una transmisión vía telefónica. Esta resultó, eran casos excepcionales, pero hubo un 12% de transmisión por vía telefónica, que se suponía que eran aquellos municipios donde la conexión de internet podía estar débil, donde no llegaba el internet. Bueno, hubo un 12% de transmisión telefónica. 875 mesas hicieron la transmisión por vía telefónica. Dice que le tomaban una foto al acta. Y se iba por la vía telefónica, bueno, y resulta, Pero que por WhatsApp. Y resulta que en esas 875 mesas, el contrincante del doctor Leonel Fernández le lleva en todas esas mesas más del 11%, más de 11 puntos en la votación. O sea, algo muy curioso. O sea, en la transmisión normal, el presidente Fernández se encuentra arriba. Tú me dirás, bueno, un margen estrecho, perfecto, pero se encuentra arriba en las demás votaciones y es inaudito que en 875 mesas que se transmiten por la vía telefónica, ahí resulta que el candidato, que el contrincante, el adversario, está arriba por más de 11 puntos. O sea, primera situación que llama la atención. Hay otras que no mencionó el doctor Fernández, que son menos dramáticas, pero también curiosas. Nosotros no tenemos captura de la pantalla donde iba transmitiendo la Junta Central Electoral y en varias mesas, voto por ninguno, que era el voto, la abstención, voto por ninguno, 0. Pero en las actas que corresponden a esa mesa que imprimió la propia máquina, aparecen 4, 5, 6, 7 votos que fueron por ninguno. Y sin embargo, cuando se transmite y llega al servidor de la Junta, lo que publica la Junta en la pantalla es que en esa mesa no hubo voto por ninguno. Y luego, todavía algo mucho más curioso, que también tenemos diversas actas que se le había advertido a la Junta, pero decían que no, y es que no hubo una sola transmisión al cierre de la votación. Y aparece, bueno, fulanito de tal a las 4:10 de la tarde, Leonel Fernández a las 8 de la noche. La transmisión de la misma mesa. ¿Cómo se explica esa situación? Pero sobre todo, lo que dijo el doctor Leonel Fernández, que ha llamado la atención, incluso él mencionaba, incluyendo a Malcún, el director de la Gaceta Judicial, José Luis Tavera, que decía, bueno, ¿cómo es posible que faltando un 10% de las mesas del total del universo, faltando solamente un 10%, cuando ya se ha computado casi el 90%, más de 6.000 mesas, faltando apenas 1.000 mesas,
en una tendencia que ha sido constante en favor del doctor Leonel Fernández, de repente esa tendencia cambie para favorecer al contrincante. Estadísticamente no es posible. José Luis Tavera decía, bueno, explíqueme cómo es posible. Él mismo decía, a mí nadie me puede acusar de leonelista, pero por lo menos satisfagan esta inquietud que yo tengo. ¿Cómo es que es posible que una tendencia cambie? Estadísticamente eso no era posible. Entonces todo esto nos ha llevado a esa preocupación. Doctor, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene como político, como seguidor del doctor Leonel Fernández, pero como militante del Partido de la Liberación Dominicana, del futuro político de esa organización, luego de esta situación que se ha estado presentando? Mira, es una situación muy delicada, yo creo que la unidad de un partido siempre se mantiene cuando hay un equilibrio, pero cuando una de las fuerzas internas en ese partido quiere avasallar a la otra, entonces vienen precisamente esas discrepancias y esas dificultades. Ahora, fíjate... Pero esa dificultad, lo que avisora es un cisma. Sí, es una situación lamentable y una situación bien difícil. Ahora, yo quisiera, que es algo que no se ha revelado, yo quisiera señalarlo. Todo esto se venía a venir. El 1 de enero, el 31 de enero y luego el 22 de febrero, la Junta se comprometió y decidió realizar una auditoría del sistema de votación. No lo hizo. Y por esa razón, en septiembre, nosotros solicitamos que en vista de que no se había hecho la auditoría, que por lo menos se buscaran las universidades del país y que técnicos informáticos de las universidades hicieran, ya no una auditoría porque no había tiempo, pero por lo menos una verificación. Bueno, la verificación se hace, el doctor Julio César Castaño dice, bueno, en la verificación las universidades dicen que es satisfactorio el sistema, sí, es satisfactorio en cuanto el voto va a ser secreto, es satisfactorio en cuanto se va a verificar, es verificable con el conteo manual y que no va a estar las máquinas conectadas al internet más que al principio y al final de la votación. Pero no da a conocer el informe, Ramón, Jacqueline, no lo da a conocer. Nosotros sí lo obtenemos, el informe. Lo obtenemos por otras vías. Y en el informe se dice que estos técnicos no han podido acceder al programa de transmisión de la data. No se lo permitieron. No, los técnicos no lo dicen claramente, pero cuando tú lo lees detenidamente el informe, no hubo posibilidad de examinar el código fuente. Bueno, nosotros no queríamos alarmar a la ciudadanía, porque decíamos, bueno, si comenzamos a alarmar no va a ir nadie a votar. Y pedimos entonces que se hiciera un cotejo entre el voto electrónico y el voto manual del 100% de las mesas. Yo quiero señalar que fui yo el que llamé por teléfono al doctor Castaño y le pedimos... ¿Cuándo fue eso, doctor? En septiembre, cuando pedimos el 100%. Eso lo reveló aquí Maldonado, Rubén Maldonado. Cuando pedimos nosotros la solicitud de que se hiciera el conteo y varias peticiones más que no lo contestaban, y entonces el doctor Castaño muy amablemente accedió y fue con varios jueces a la Fundación Global. Nos reunimos con él. Le dijimos, dígame, no hay auditoría, por favor, podemos contar con una verificación por lo menos de las universidades. Lo aceptó. Pasaron 2 días, 3 días, yo volví y le llamé, dígame, no se ha hecho nada todavía, por fin contrataron las universidades. Y cuando tenemos el informe
ahí nos damos cuenta de, bueno, pero es que no han verificado ni siquiera el código fuente. Ahí fue que le pedimos el que hiciera el conteo del 100% de los votos. Ya prácticamente 10 días, una semana antes, yo estaba incluso en una actividad con el doctor Leonel Fernández por Herrera y conseguí hablar por teléfono con el doctor Castaño y tuve que salir de la actividad porque yo lo recibo de inmediato. Fui a la Junta en traje de campaña, andaba en jean, en camisa, voy a la Junta, hablo con él y le digo, óigame, lo que le pedimos es que cuente el 100%. No, de ninguna manera, eso va a durar 3 meses, eso va a ser un caos. Ahí me dijo, va a suceder lo mismo que en las elecciones anteriores. Le digo, doctor Castaño, esto es diferente. En las elecciones anteriores se votaba manualmente, solamente fue el cómputo computarizado. Esto es diferente, son elecciones diferentes, pero además solamente le pedimos el nivel presidencial. Bueno, al final Leonel dijo, bueno, vamos a pedirle un 50%. Ni siquiera aceptó. Pero lo más grave de todo esto, el sábado en la noche, antes de las elecciones... ¿Usted lo llamó? Yo lo llamé por teléfono. Lo llamé por teléfono y le pedí, digo, óigame, por lo menos el conteo, el 50%, no de ninguna manera. Le dije, bueno, pero permítanos entonces tener delegados en las juntas municipales, que es donde se impugna, delegados de las juntas municipales. El partido ya tiene los delegados. Digo, doctor Castaño, el partido no tiene delegado, una tendencia del partido tiene delegado. Tampoco lo aceptó. Le dije, mire, lo que nosotros queremos es protegerlo, cubrir la Junta Central Electoral, que no se produzca una crisis. Es su buen nombre que está en juego. Bueno, yo quiero decir que prácticamente no me dejó hablar, en forma irada, iracunda, me dijo, yo me protejo yo solo, yo me cubro yo solo. Digo, pero es una responsabilidad hacia el país. Yo soy un hombre responsable, yo lo sé, pero por lo menos tome las medidas para evitar una crisis nacional. No hubo forma de que entendiera, y yo creía que un árbitro debía comportarse mucho más, en una forma más ecuánime. Hoy tenemos una crisis política por esa tosudez del doctor Castaño, que lamento muchísimo. Yo fui alumno de su padre me distinguió siempre, me llamaba mi príncipe, nunca me dijo me dio el nombre, el apellido, me decía mi príncipe. Tuvo un gran respeto y una gran admiración por su padre, con su madre. Sí, yo le llevaba 1 o 2 cursos en la Facultad de Derecho, de manera que hemos tenido siempre muy buenas relaciones. Y lamentablemente, bueno, hoy esa imagen, esa figura que fue el Julio César Castaño Guzmán, hoy se encuentra pues deteriorada, afectada en su imagen, porque realmente la forma en que ha conducido las elecciones hoy ha llevado a una crisis al país, una crisis política y a un deterioro de la imagen institucional de la Junta y de la propia imagen personal del doctor Castaño. Vamos a una breve pausa, doctor Rafael Alburquerque. Volvemos en unos minutos con otros temas de interés o con este mismo tema de interés. Continuamos esta conversación con el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, una figura que nos honra con su participación. Doctor, gracias, todo el mundo, bueno, se está preguntando qué pasará si el doctor Leonel Fernández irá como candidato por otro partido, qué pasará si se queda dentro del PLD. Usted nos decía que habrá que esperar y que todo tiene un proceso, pero resulta de que hay una fecha límite para la inscripción de las candidaturas, que es hasta el día 27 de octubre. Antes del 27 de octubre, ¿habrá una definición del futuro político del doctor Leonel Fernández? Bueno, Perdón, si usted me permite añadir, porque esta es la última pregunta.
Hay un debate. Hay unos juristas que dicen que sí, que él puede postularse, otros que no, que alegan un artículo de la ley de partido, que el que ha sido ya precandidato y pierde no puede ir por otro partido. Bueno, ustedes lo oyeron en el discurso del presidente Leonel Fernández, que acabamos precisamente de presenciar. En la parte final él señala, más adelante en estos días, ni siquiera habla de semana, más adelante en estos días, pues hablaremos de la situación del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros el viernes pasado tuvimos una reunión muy larga, primero los miembros pues, del comité político del PLD, que estamos siguiendo al doctor Leonel Fernández, y luego ya en pleno la Comisión de Estrategia de la Corriente Leonel Fernández 2020. Bueno, y discutimos, como tú señalas, bueno, hay una primera etapa que tenemos que agotar, que es esta etapa de la denuncia del fraude, de la estafa, de la crisis política que ha generado la irresponsabilidad, por llamarlo en alguna forma, de parte de la Junta Central Electoral, que a pesar de que se les solicitó los recaudos para evitar esta crisis, pues no hubo forma de que pudieran entenderlo, o no quisieron entenderlo, que yo creo que es lo más correcto. De manera que vamos a agotar esta etapa. Evidentemente sabemos que hay un plazo, como tú señalas, el próximo 27 de octubre, todas las agrupaciones políticas y partidos políticos deben tener conformada su boleta electoral. Bueno, tenemos ese plazo y por tal razón, Leonel Fernández hablaba hoy, en los próximos días nos vamos a referir a la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y a partir de ahí tomaremos las decisiones que evidentemente, y es la pregunta ahora de Ramón, bueno, hay algunos juristas que entienden que la ley tiene limitaciones y prohibiciones, otros que señalan que no. Bueno, son cosas que tenemos que estudiar para poder entonces tomar una decisión y poderla informar al público en general. Doctor Alburquerque, solo nos resta agradecer en todo lo que vale su participación, comenzando la semana con muchos temores, con muchas inquietudes y con muchas expectativas y muchas especulaciones. Y muchas especulaciones, sobre todo anoche. Sí. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final.